Estás escuchando Vivir Rodando. En este programa contaré o contaremos un cuento, una historia, una reflexión o como uno quiera llamarlo. ¿Cómo nace la pasión por algo? El amor, o como se le quiera llamar, por alguna cosa. El amor por una canción, un cuadro, una obra arquitectónica o el arte en general. Lo lógico es decir que este amor nace en la infancia o adolescencia. Y si nos atenemos a lo que interesa en este espacio, que este año cumple 18 años, el cine, sea lo que sea eso. Desde siempre hemos oído artistas de cine decir que su cinefilia nació viendo películas de Buñuel o de Truffaut realmente jóvenes, en un sorprendente ejemplo de precocidad intelectual. Casos que suelen venir o de nacer en sitios privilegiados con filmotecas o programaciones acordes, o de entornos familiares con predisposición al consumo cultural, o simplemente es fruto de una cierta utilización o manipulación de lo fantasioso, porque siempre quedará mejor decir que te enamoraste del cine viendo un Traveling de Orson Welles que de haber visto una película de Mariano Ozores o Max Pecas, pero todo es lo mismo. Y como suele pasar, lo importante es lo más sencillo. Lo importante es la acción, el movimiento o la imagen, da igual cuál sea esta. Lo que entre por el ojo, lo que llega al cerebro, eso es lo que quedará. Si eres un niño, este movimiento o esta imagen es lo que se te quedará grabado de por vida, y quizá incluso le dé un significado a ella. No el significado, pero sí un significado. Por eso las películas de animación tienen las de ganar. Por eso Chuck Jones ganaría a Dreyer en una batalla por la infancia. Los Bugs Bunny, Pato Lucas o los dibujos animados vivientes como Charles Chaplin o Buster Keaton serán los que al niño puedan abrirle en la cabeza un agujero para meterle eso que es el cine. Y luego este niño tendrá que decidir qué hace con eso, si lo convierte en algo importante o residual en su vida, si lo convierte en una profesión o en un hobby, y si prefiere investigar para descubrir los millones y millones de películas que existen en el mundo. De muchas de ellas solo conocerá su título y quizás su sinopsis, de otras tendrá que recurrir a la paciencia, a la suerte y a la investigación para verlas. Y todo vendrá por esa imagen o imágenes que se colaron en su cabeza temprano. A ellas hay que echarle la culpa. Los niños nacen para amar el cine, básicamente porque para los padres es un recurso fácil de distracción. Los cuentos o los libros hay que leérselos, una pérdida de tiempo valiosa, de saliva y de voz. Los padres a veces juegan con ellos, pero a veces es una pérdida de energía física que podríamos emplear en otra cosa. Y cuando un adulto empieza a pensar que lo de tener hijos tenía más gracia cuando se lo veía hacer a sus vecinos y amigos, aparece el cine. Y con el cine hablamos de cualquier material audiovisual, pero siendo este el espacio que es, vamos a quedarnos con el cine. El cine, si hace bien su trabajo e inocula bien el veneno, puede ejercer la hipnosis, o también puede ser un anestesiante ideal. Unos momentos de tranquilidad para padres inquietos con ganas de recuperar durante unos minutos lo que perdieron con la paternidad. Un recurso que también utilizarán muchos profesores para poder saltarse horas de clase. El recurso de poner una película en horario escolar. Pero sin abusar, claro, que luego vienen los problemas de visión, y más con los móviles. Y por supuesto que lo que veas sea dentro de un orden, algo con movimiento, con colores, distraído y sobre todo ingenuo. Pero en esos tiempos es difícil, tanta violencia, tanto peligro, no como en los 70, 80, 90, donde todo era paz, amor y palomas con ramas de olivo en la boca. Y claro, si se empieza con esto del cine, quizá habrá que llevarle a una sala de cine, con lo caro que resultaría, pero también sabemos que las salas van a morir, y el niño podrá estar hipnotizado, anestesiado, viendo una película en la pantalla de su televisión o sobre todo de su móvil. Ya tenemos al cine como un aliado de ese niño que mira a la adolescencia como un generador de fantasías y escapadas, donde esperan lo miserable y lo glorioso. Y aliado de padres y familiares, como creador de un momento de respiro para ellos. Pero ¿cuándo se genera ese chispazo? Esa unión, esa conexión. ¿Cómo hacer que el cine entre en el niño y la niña en cuestión? Que la penetración audiovisual sea fácil no quiere decir que valga cualquier cosa.
aunque en realidad seguramente sí se lo haga al niño, que le valdrá lo mismo ver a Buster Keaton sobreviviendo a la muerte en cualquiera de sus películas que un capítulo de One Piece. Lo importante es el movimiento, el impacto, porque durante años crecimos con el mito topicazo del trauma de la muerte de Bambi, una película que en realidad no ha visto tanta gente o tanto niño, y menos en estos tiempos. Porque además, si alguien puede ver un genocidio en directo en las noticias, ¿qué más da la muerte de un ciervo o cierva en una película de animación? Pero en la mente del niño, esto puede ser importante o relevante, porque eso le acompañará toda la vida, lo recuerde o no, le guste o no. Y ahora empezamos esa historia, reflexión, cuento o como queráis llamarlo. Viajemos a la luminosa década de los 80, exactamente a principios o mitad, con una España ya creyéndose las maravillas de la transición y que la dictadura franquista había quedado atrás. Un espacio como cualquier otro para que un niño pueda crecer más o menos feliz y más o menos en paz. Y ahora fijémonos en ese niño, ese que estáis visualizando, ese que vais a visualizar y ese que os vais a imaginar vosotros. Y vamos a ponerle una edad de 5 años. Digamos que la imagen visual ya está en su cabeza, por lo menos de forma primaria y salvaje. Y de eso se encargó los pases televisivos matinales, muy matinales, casi cuando el día está empezando, de la serie Los Vengadores, con lo cual el personaje de Emma Peel, con lo cual la actriz Diana Rigg, ya se ha encargado al niño de inocularle la ficción de la mejor manera posible, a través del color, la ironía, el cuero, el absurdo, con un toque de ciencia ficción y fantasía. Era imposible salir de una pieza con esto. A ese impacto vengador se le irían sumando otros, principalmente desde la televisión, casi nunca películas enteras, sino picoteos de secuencias o escenas sueltas, que al niño irían conformando una idea de que una película es un collage de ideas, imágenes sueltas, que pueden tener distintas fuentes. El puzzle con las piezas sueltas ya están en la mesa. Ahora tocará recomponerlas. Para el niño, el cine como sala de cine se cataría poco y mal. Solo un pase perdido en la memoria del libro de la selva quedará como esa primera película que vio en el cine. Ni Disney ni Kipling no están mal para iniciarse, pero al niño le hubiera gustado más que esa primera vez hubiera sido un momento más especial, algo que vivirá poco tiempo después en una sala de cine. Un reestreno veraniego de Indiana Jones y el Templo Maldito, un familiar confuso que creyó que era una película infantil que distraería al niño. Hasta que llegó el mítico momento de la película de la cena o la comida, que todos recordaréis. Y es cuando en esos platos que le sirven a Jones, llenos de sopa, empiezan a surgir ojos, como si fueran tropezones. Y ese familiar confuso que había llevado al niño a ver esa película esperando algo luminoso, divertido, algo que distrajera al niño, como hemos dicho en este inicio del programa, pensó que esto era demasiado, y más para una persona que está en plena formación. Había que salir del cine, a mitad de la película. Pero el niño entendió que estaba ante un momento crucial en su vida, y que necesitaba ver esas imágenes hasta el final. Se agarró a la butaca como si la vida le fuera en ello, y logró quedarse en la sala, y ver la película entera, mientras el familiar confuso salía espantado, y esperó fuera a que la película acabara y que el niño pudiera verla entera. Una victoria para el niño, y una victoria para el cine. Por supuesto, amó esa película de Spielberg, que muchos aficionados o críticos durante años censurarían o criticarían. Obviamente, y como cualquier persona honesta que se vista por los pies, Indiana Jones y el Templo Maldito sería su Indiana Jones favorito, y una de las películas de su vida. El mejor Indiana Jones posible. Nunca habrá ni habría mejor formación cinematográfica que ver a un niño, o un chaval, o a un joven disfrutar de Indiana Jones y el Templo Maldito. Pero sigamos con esa historia, cuento, reflexión, o como os dé la gana llamarlo. Y vamos tiempo atrás a ese momento de Indiana Jones. El niño, al que parece ser que vamos a llamar así a partir de ahora, en este programa, corre el año 1986 y el niño ya está ávido de nutrirse de impactos audiovisuales. La programación televisiva puede suplir esto, programas, concursos, pero lo logra a través principalmente del cine que se pone en televisión.
Porque sí, en esa época, el cine en televisión era la estrella. El problema es que en una casa llena de gente, con un televisor, y un niño sin ningún tipo de poder y jerarquía, ver una película entera en televisión se convierte en una odisea. Con lo cual, más que conocer una película, va a conocer trozos de películas. Con lo cual, en su cabeza una película serán trozos inconexos de imágenes, sonidos, westerns, comedias o dramas se juntarán en una cabeza donde en la misma historia convivirán Eddie Murphy o John Wayne. El niño también irá conociendo las películas, como se tiene que conocer las películas, en las breves instancias que pase con otros familiares, y allí conocerá a Lina Morgan o a Shirley MacLaine en la película Dos hombres y una mujer, o incluso a Clint Eastwood en esa película grandiosa e impactante para un niño como es Infierno de cobardes. Pero llegamos a un momento decisivo, otro más, y este muy importante. En una estancia familiar, un primo, a modo de entretener esa visita que acaba de llegar y se quedará una mañana, improvise para el niño una doble sesión de cine, aprovechando los VHS que tiene a su mano. Y esa sesión sí será decisiva para la formación audiovisual, cinematográfica y sentimental del niño. This is gold, Mr. Bond. All my life I've been in love with its color, its brilliance, its divine heaviness. I welcome any enterprise that will increase my stock, which is considerable. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. The purpose of our two previous encounters is now very clear to me. I do not intend to be distracted by another. Good night, Mr. Bond. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. Hablamos de una doble sesión. La primera sesión será James Bond contra Goldfinger. Y luego, de remate, de postre, el Imperio contraataca. Una matinal de sábado de cine perfecta, no solo para este niño, sino para cualquier ser humano que se precie. Curiosamente, aunque acaba fascinado y con el subidón propio de la película, y aunque ama el Imperio contraataca, no es su película favorita de esa mítica mañana. La película que se quedará en su cabeza durante varios días y semanas, y ya para toda la vida, es la primera que verá esa mañana. James Bond contra Goldfinger. Por la acción, por el villano, por Sean Connery, por el bombín de Harold Sakata, por Shirley Eaton, y por obviamente Honor Blackman, interpretando a Pussy Galore, en una conexión muy clara con sus primeros amores audiovisuales, cogiendo claramente la vía de los Vengadores. El círculo no se cierra porque el círculo seguramente nunca se vaya a cerrar, sino que se sigue formando y haciendo. Con Goldfinger tendrá la misma idea que cuando vea Con la muerte de los talones unos pocos años después. James Bond contra Goldfinger, Con la muerte de los talones, es la cumbre del cine como espectáculo, movimiento y conexión con el espectador, acción, movimiento, humor, erotismo o sexo, embutidos de forma magistral en apenas 2 horas. Realmente es complicado no amar el cine viendo tan temprano una de estas dos películas. El puzzle se seguía formando, pero faltaba la pieza mayor. Las imágenes ya estaban ahí. Faltaba el contexto, el lugar, el templo al que acudir para que las oraciones tengan algo de sentido. Faltaba la sala de cine. El poder de la sala de cine para un niño en formación puede ser tan devastador como tranquilizante. Devastador en el sentido de hacer explotar las imágenes que el niño tiene en su cabeza. Tranquilizante porque el niño por fin le puede dar sentido a esas imágenes. Que el puzzle por fin coja su forma. Dejar de ver el detalle y ver por fin la totalidad. No el cierre del círculo, pero sí que el círculo empieza a tener una definición. Tampoco hay que negar que la sala de cine ha servido para que algunos se acojan a una poética algo discutible, y a veces, por qué no decirlo, algo rancia, muchas veces propia de alguien que nunca ha pisado una sala de cine. Pero es evidente que el poder de atracción sigue ahí, más que nada por una cuestión de tamaño,
porque el niño se va a ver inundado por algo gigante. Y por ello la atracción debería ser grandiosa, como un imán, porque los smartphones, por muy avanzados que sean, siguen siendo phones, y la pantalla marca mucho. Lo cual no indica que haya formatos mejores o peores. Un contenido visual es un contenido visual, se vea donde se vea. Pero también no hay que negar que Godzilla o King Kong son leyenda, porque literalmente fueron, son y serán gigantes. Pero dejemos reflexiones patilleras al margen y volvamos al niño, que es nuestro protagonista. La sed de imágenes sigue ahí, y se alimenta, muchas veces de forma interrumpida, pero también constante, y generalmente a través de la televisión, porque no queda otra. Lo de ir a una sala de cine es una quimera, y a pesar de que de cuando en cuando la pueda visitar, lo que más le gusta al mundo es poder ver los carteles o pósters de la película que llenan la ciudad donde vive. Porque sí, un póster de una película sigue siendo cine, tanto más que la misma película en sí. Cuidemos la cartelería, por favor. Hay artistas con mucho talento en España y en el mundo que merecen que su arte se vea por toda la ciudad. Seguimos en los 80 y en 1986. Las películas se ven en televisión y de forma cortante, dada la dificultad de poder ver una película de principio a fin. Además de sufrir los cortes publicitarios cada vez más extensos. Y además los hogares con mucha gente y el cine no casan bien. Y la sensación de puzzle y de imágenes sueltas siguen ahí. Pero el cine y la televisión sí que tienen un pequeño manjar que el niño disfrutaba como un loco. Los trailers cinematográficos de películas que la televisión emitía con mucha más frecuencia que ahora. Clips asombrosamente montados que no eran películas en sí mismas, pero para el niño sí lo eran. Un conato de las películas que nunca podría ver. Por eso los trailers, ese arte a veces denostado, o a veces oscuro, o a veces criticado, o a veces que no se le da el mérito que tiene, serían muy importantes para el niño. Primero los vería en televisión, luego en los VHS que alquilaría en su videoclub, y luego más tarde en el cine. Los trailers como aprendizaje, el cine como una ilusión de lo que mostraban esos trailers. Y ya nos colocamos definitivamente en 1986, porque llegó la imagen, el plano y sobre todo la risa. Esa risa que empujó al niño a lo que era inevitable, al cine en pantalla grande. La película podría haber sido cualquiera, pero fue esa, una comedia norteamericana ochentera, de esas que coparon o invadieron las carteleras de todo el mundo, con una actriz no muy conocida en España como era Shelley Long, pero sí allí, por su papel en ese fenómeno que fue Cheers y que luego sería fenómeno en nuestro país. Y luego estaba el actor protagonista. Antes de convertirse en una especie de sustituto moderno de James Stewart, este actor se convertiría en el actor cómico cinematográfico norteamericano estadounidense por excelencia. Obviamente, es Tom Hanks. Ese actor que acabaría siendo una presencia constante en cines y videoclubs durante la década de los 80, 90 y el siglo XXI. Y obviamente la película en cuestión, y tiene ese título español tan de traducción española como Esta casa es una ruina. Traducción muy española, sí, pero que con el tiempo se vio más acertada que la original. ¿Por qué una película que se titulaba Esta casa es una ruina obsesionó al niño? Porque una película que en realidad no tenía nada que ver con lo que había visto o medio había visto hasta ese momento. Principalmente por una imagen, un momento y un sonido. El tráiler de Esta casa es una ruina se emitió repetidamente por televisión, muy repetidamente por televisión ese verano de 1986. Anunciaba una película llena de golpes, caídas y destrucción cómica. Todo bien, todo correcto, todo apetecible. Pero llegaba el postre final. Y ese postre final, que obsesiona al niño, llegaba al final del tráiler. La trama de Esta casa es una ruina es de sobra conocida. Una joven pareja que compra una casa que, aunque parecía una ganga, resulta que, como no, está en ruinas. Una clara estafa inmobiliaria, algo realmente insólito, tanto en Estados Unidos como en España. Y llegamos al momento del tráiler, ese momento que obsesionó y marcó al niño.
Los personajes de Hanks y Long llenaban una bañera. Al final, como la casa es una ruina, como bien dice el título español, el suelo del aseo acababa cediendo, haciendo un agujero, y la bañera acababa en el piso de abajo completamente destrozada. Y ahí llega la imagen y el sonido. En una inteligente decisión del director, Richard Benjamin, un tipo que siempre conoció lo que era la comedia, el plano es tomado desde abajo, desde el piso de abajo, desde casi la visión de la bañera destrozada, en una suerte de contrapicado donde a través del agujero que se ha formado se veían a los personajes de Hanks y Long mirando hacia abajo, hacia el desastre de la bañera, de su casa y de sus vidas. Y Tom Hanks empezaba a reír, de forma descontrolada y absurda, casi psicótica. Y el niño, viendo este plano, esa risa, ese sonido, entendió que tenía una misión en esta vida, y una misión que había llegado a la pronta edad de 5 años. Debía ver esa película, pero no esperar a uno de esos pases televisivos que iba a llegar dentro de muchísimos años, como era antes. No, debía ser en una sala de cine. Esa bañera, esa risa, ese plano, merecían una pantalla grande. El cine, o lo que iba a significar o significaba el cine, había llegado a su vida. El niño sabía que el objetivo era complicado. Al cine le llevaban entre poco y nada, pero la misión estaba clara. Al niño le podían gustar, además del cine, muchas cosas, pero sobre todo adoraba una: a su padre. La única persona buena y honrada que conocería en su vida, una persona extraordinaria con un pequeño defecto: su desinterés por el cine. El padre, al que ahora llamaremos el padre, que trabajaba mucho para intentar cuidar lo mejor posible de su familia, prefería hacer otro tipo de cosas con sus hijos, de los que era entusiasta. Cosas al aire libre, no encerrarse en una sala con un montón de desconocidos a mirar en una pantalla grande una serie de historias no siempre muy interesantes. El padre no entendía muy bien para qué servía el cine. El niño lo entendía todo del cine. Y el tráiler de Esta casa es una ruina se seguía emitiendo sin cesar en televisión. Y la risa de Tom Hanks seguía sonando. Y las imágenes seguían resonando en la cabeza del niño. Y esa risa no dejaba de sonar. Una risa de Tom Hanks que acabaría siendo tan famosa que incluso sería protagonista en un parque de atracciones de Estados Unidos. Y esa imagen de esa pareja mirando por el agujero que estaba en el subsuelo. No había vuelta atrás. Esa película debía ser vista. El mono tenía que ser calmado. Con lo cual la misión era clara. Había que ver esa película en la sala de cine cuando llegara el estreno. La insistencia llegó por tierra, mar y aire. El niño de 5 años insistía diariamente y de forma continua que necesitaba ver esa película, que estaba a punto de estrenarse en España. Lo imploraba de forma casi lastimera. Necesitaba su dosis, o el cine o el apocalipsis. El padre no lo veía claro. El padre prefería pasar tiempo al aire libre con su hijo a ver a unos norteamericanos hacer el idiota. Pero eso no era tan importante como que el padre quisiera hacer feliz al hijo. Las dudas del padre venían de que la película que el niño, que el hijo, pedía o exigía ver no era una inocente e ingenua película de dibujos animados, aunque todos sabemos que el cine de animación no es inocente precisamente, porque el cine no es ni ingenuo ni inocente prácticamente nunca. Por mucho que la película tuviera un título tan absurdo como Esta casa es una ruina, no parecía una película adecuada para un niño de apenas 5 años. Pero el niño clamaba y casi gritaba a quien quisiera escuchar que no estaba pidiendo ver una película, que estaba pidiendo casi un derecho vital. No era algo que quisiera, era algo que necesitaba, que la imagen ya estaba en su cabeza. Pero el tiempo o las estaciones jugaron a su favor. La película se estrenó en julio de 1986, en verano,
Cuando el tiempo se contrae y las costumbres se relajan. Más tiempo, más sol, más ocasión para los grandes momentos, como el que un padre y un hijo compartan una película. Esa tarde de verano de 1986, padre e hijo acudieron juntos a ver la película. La primera vez que fueron a ver una película en una sala de cine, también la última vez que lo hicieron. Como todas las cosas que se hacen una vez y son buenas, tienen un espacio en la andadura vital de una persona. El niño no le daría la importancia a ese hecho, a ver la película con su padre, hasta mucho tiempo después. El niño ese día de verano estaba para otras cosas. Estaba en lo primero que se fijó, en el tamaño de dónde estaba y en el tamaño de lo que veía. Principalmente la pantalla. Todo era gigante. La casa en ruinas del título era gigante. Shelley Long era gigante. Y si con 5 años todo el mundo te parece grande, el cine era el infinito. Y llegó el momento que tenía que llegar. Llegó la bañera. Y la bañera cayó al otro piso. Y la bañera cayó y se rompió de una manera bellísima. Y Tom Hanks rió de una manera desaforada, que retumbó en toda la sala. Porque la imagen era grande, pero el sonido también. Que nunca nadie olvide el sonido ante la dictadura de la imagen. Y entonces sí, el niño pudo calmarse. Y la película era tan divertida como era de esperar. La destrucción completa de una casa. Un Tom Hanks glorioso, que ya empezaba a inaugurar su dictadura como actor cómico número 1 en el mundo. Pero la película también descolocó y aturdió al niño de 5 años. Había destrucción y caídas, lo cual era genial, pero había cosas que no comprendía. Cosas reservadas para el mundo de los adultos. La infidelidad, la mentira, las referencias sexuales, o algo positivo, como descubrir que bañarse con una mujer es lo mejor que a uno le podía pasar. Pero lo que nunca olvidaría es la cuestión de la casa, o digamos el hogar. La especulación inmobiliaria, como la casa, el edificio, el hogar, era un objeto de mercadeo de traficantes y maleantes. Una casa no era algo que se daba por hecho, era una cuestión de clase social, de trampas y de falta de honradez. Algo que se supone que es esencial para la dignidad del ser humano. Cuando el niño posteriormente vería que el hogar o la casa estaba en la constitución de su país, sería la broma definitiva. Y ahí puedo entender las reticencias de su padre, que esa película, por mucho Tom Hanks que saliera, podía dar al niño de 5 años las claves de la vida adulta demasiado pronto. Pero eso hizo que para este niño la experiencia fuera todavía mejor, porque esa película que acaba de ver fue la primera película para adultos que vio, y puede que la primera entrada en ese mundo tan horrible como es el de los adultos. No sería la última vez que una comedia le ayudaría o intentaría comprender un mundo tan loco como injusto. Pero más allá de estas lecturas, esa tarde fue decisiva en su vida. Entendió por qué el cine era algo tan importante y entendió que no debía dejarlo pasar. Nunca lo hizo. Y eso lo hizo al lado de la persona que más admiró y quiso en su vida. Su padre desaparecería apenas 10 años después. Y entendió que las experiencias, las verdaderas, las que realmente tienen importancia, las que te acompañan toda la vida, son escasas. Y hay que aprovecharlas. Esta casa es una ruina volvió 2 o 3 veces a la vida de un niño ya adulto. Era igual de divertida, e igual de destructiva, e igual de Tom Hanks. Pero obviamente no era lo mismo, ni debía serlo. Ni estaba la sala de cine, ni la oscuridad, ni el tamaño de la pantalla, ni estaba su padre. Durante este tiempo vio miles de películas más, la mayoría de ellas mucho mejores. Pero esa experiencia nunca se repitió. Solo se acercó hasta que casi 10 años después vio Pulp Fiction en un cine de verano con otra persona muy importante a su lado. Y si el verano es o no la mejor época para el cine, da para otro programa. Y no importa que esta casa es una ruina de Money Pit, o la película donde Tom Hanks conoció a Steven Spielberg, sea buena, regular o mala, básicamente porque ninguna película es eso, ya que principalmente es una película. Pero es que para ese niño, esa película es la película, y seguirá siendo hasta el final de los días. La película por la que recordar. Se despide este año diciendo algo que debería ser una piedad. Haced cosas. Id al cine, a patinar, a pasear o a mirar el techo.
con vuestros hijos, sobrinos, primos, amigos, amantes o conocidos, con personas importantes en vuestra vida. O hacedlo solos, pero buscad las experiencias que recordaréis 40 años después, que recordaréis toda la vida. Aquí Raúl Cornejo, despidiendo el 18º año del programa de radio VR o Vivir Rodando. Y doy las gracias por haber pasado este año 2025 por aquí a Pablo Hernando, Pepe Racil, Basili Canae, Manuela Berenguer, Elena Terrachet, Emilio Upe, Belén Ortiz, Luisa Pérez, Pablo Enríquez, Montse Tallo, Silvia Martínez, Margarita Ibáñez y Abelina Prat. En un futuro seguramente no más, y lo que es seguro es que no mucho mejor. Mucha suerte.